Imagine por un instante el peso invisible que recae sobre el cuerpo, no el peso de las responsabilidades comunes del día a día, sino algo más profundo, silencioso y persistente. Es como si una fuerza invisible tirara del alma hacia abajo, haciendo de cada gesto, cada movimiento, una batalla contra un vacío que no se explica fácilmente. El cuerpo pide descanso, pero no es descanso lo que realmente busca. Lo que sucede, en realidad, es que el alma, agotada y asfixiada, comienza a emitir señales de alerta. Grita en silencio, implorando ser escuchada, mientras la mente y el cuerpo insisten en refugiarse en el cansancio. Este estado, que muchos confunden solo con fatiga física o desánimo pasajero, es a menudo un profundo pedido de auxilio espiritual. Hay momentos en que levantarse de la cama se convierte en un desafío inmenso, no por pereza, sino por la sensación de que nada allá afuera tiene sentido. La claridad del día parece hostil, el mundo parece distante, y todo lo que queda es el deseo de permanecer inmóvil, como si esconderse del propio destino fuera posible. Pero este deseo de aislamiento no es el verdadero problema. Es solo un reflejo de algo que sucede en lo más íntimo del alma. Sylvia Browne solía decir que cuando el alma se encuentra sobrecargada, encuentra maneras de llamar la atención, y el cuerpo se convierte en su instrumento de expresión. El peso en los hombros, el desánimo constante, la falta de motivación no son meros síntomas físicos. Son el lenguaje secreto del alma intentando comunicarse, y lo curioso es que a menudo las personas sienten vergüenza de este estado. Intentan disimular, sonreír en medio del vacío, cumplir obligaciones como si nada estuviera sucediendo. Pero por dentro saben que algo no está en armonía. Esta disonancia interior genera una angustia que no se resuelve con descanso o distracciones pasajeras. Es como un eco constante en el corazón, un llamado que no se calla. El alma, cuando es descuidada, no desiste de expresarse. Por el contrario, sus señales se vuelven más intensas. El sueño se convierte en fuga, el cuerpo pide cama, y el espíritu, cada vez más sofocado, intenta encontrar un espacio para respirar. Si miramos con sensibilidad, percibimos que estas señales no son enemigos, sino aliados. Son invitaciones a mirar hacia adentro, a escucharse a uno mismo con más atención. Es como si el alma dijera: detente un poco, necesito ser escuchada. Algo dentro de mí necesita sanación, necesita luz. Cuando ignoramos esa voz, encuentra formas aún más fuertes de manifestarse, y entonces el vacío se profundiza, el dolor crece, y la sensación de estar perdido se intensifica. Pero si tenemos el coraje de escuchar, podemos descubrir un camino de reconexión que transforma la vida por completo. Sylvia siempre destacó que el alma es sabia, pero sensible. Guarda las marcas de nuestras elecciones, de nuestros dolores y también de nuestros silencios. Cuando acumulamos frustraciones, miedos y rencores, esa acumulación se va transformando en una sombra que oscurece la claridad del espíritu. Es en ese momento cuando surge el deseo de simplemente acostarse y desconectarse de todo. Pero esa fuga nunca trae verdadero alivio, porque lo que está en desequilibrio no es el cuerpo, sino la energía vital. La cama se convierte en un refugio temporal, pero la inquietud permanece. Es como intentar tapar un agujero profundo con un paño fino. Por mucho que cubra, la ausencia sigue ahí, clamando por atención. Quizás ya hayas sentido esto en algún momento, el cuerpo entero pidiendo no salir de casa, no hablar con nadie, como si cualquier esfuerzo fuera imposible. Detrás de esa sensación existe un mensaje, y ese mensaje no es de debilidad, como muchos piensan, sino de urgencia. El alma está pidiendo ser cuidada. Está pidiendo que vuelvas los ojos hacia aquello que fue olvidado. Tus sueños, tus verdaderos deseos, tu conexión con lo divino. Porque cuando el alma pierde el contacto con su esencia, todo alrededor pierde sentido. Los colores parecen más apagados, las voces suenan más distantes, y hasta la esperanza parece desaparecer.
Sin embargo, es justamente en este punto de mayor silencio donde la transformación puede comenzar. El vacío, por doloroso que sea, abre espacio para un nuevo despertar. Es como si el alma, al gritar, te estuviera llamando de vuelta a ti mismo. No quiere castigarte. Quiere recordarte que no estás viviendo solo para sobrevivir, sino para conectarte, para experimentar, para aprender y amar. Este llamado profundo no debe ser ignorado, porque es el inicio de un reencuentro con aquello que da verdadero sentido a la vida. Imagina que dentro de ti existe una llama, pequeña, pero siempre encendida. En los días en que sientes ganas de simplemente acostarte y desaparecer del mundo, esa llama parece casi apagarse, pero no desaparece. Sigue ahí, esperando que sople sobre ella un poco de atención, un poco de fe. Esa llama es tu alma, que jamás deja de existir, incluso cuando todo parece perdido. Y cuanto más ignoras sus señales, más frágil te sientes. Pero basta un momento de silencio verdadero, un instante de escucha sincera, para que vuelva a brillar. Hay un detalle importante que Silvia siempre recordaba. Ninguna alma está sola en su sufrimiento. Aunque nos sintamos abandonados, existe siempre una red de energía, de guías espirituales, de presencias invisibles que intentan inspirarnos a seguir adelante. El problema es que cuando nos sumergimos en el peso del desánimo, cerramos las puertas a esa ayuda. La conexión se debilita y empezamos a creer que no hay salida. Pero la verdad es que, cuando el alma grita por socorro, no es solo una señal de que algo está mal. Es también un recordatorio de que existe ayuda disponible si estamos dispuestos a abrir el corazón. Por eso, cuando sientas ese deseo de simplemente acostarte y desaparecer, permítete hacer una pregunta silenciosa. ¿Qué está intentando decirme mi alma ahora? Esta simple reflexión puede abrir una puerta inesperada. Quizás lo que está pidiendo sea perdón, quizás sea reconciliación con un pedazo olvidado de tu historia, o quizás solo un momento de reconexión con lo sagrado. Sea cual sea la respuesta, nunca vendrá de fuera. Vendrá del silencio interior, de ese espacio donde ninguna voz externa logra penetrar. Es en ese espacio donde el alma revela su verdad más pura. Y así, lo que parecía solo cansancio puede revelarse como una de las mayores invitaciones al despertar, porque el sufrimiento del alma no es un castigo, es una brújula. Señala hacia dónde necesitas mirar, hacia lo que fue dejado atrás, hacia lo que aún necesita ser sanado. Y cuanto más te acercas a esa escucha, más percibes que el deseo de permanecer acostado no es el fin, sino el inicio de un viaje. Un viaje que comienza dentro de ti y que puede llevar a una reconciliación profunda con quien realmente eres. A veces, las ganas de simplemente acostarse no nacen del cansancio físico, sino de una inexplicable sensación de desconexión con la propia vida. El mundo sigue girando afuera, las personas siguen sus caminos, realizan sus planes, y todo parece suceder a un ritmo al que ya no puedes pertenecer. Es como si una cortina invisible te separara de la realidad, y cada intento de cruzarla se convirtiera en una lucha exhaustiva. En esos momentos el cuerpo se vuelve pesado, los pensamientos se ralentizan y el corazón parece latir a un compás diferente. Esta no es solo una experiencia individual, es un estado que muchas almas atraviesan cuando llegan al límite de soportar el silencio interior no escuchado. Sylvia Browne decía que el alma, cuando no es escuchada, comienza a alejarse de la alegría natural que la vida debería ofrecer. Esa alegría no depende de logros, dinero o reconocimiento, sino de una energía vibrante que nace de la conexión con la esencia espiritual. Cuando esa conexión se debilita, hasta las pequeñas cosas que antes traían placer pierden su brillo. Lo que antes despertaba entusiasmo pasa a parecer inútil, y lo que antes era motivo de gratitud se transforma en indiferencia. Es como si una sombra silenciosa se esparciera, encubriendo la visión de la belleza simple de lo cotidiano. La cama, entonces, se convierte en un refugio donde el alma se recoge, intentando encontrar en medio del sueño
la paz que ya no encuentra en la vigilia. Pero lo curioso es que, a menudo, este estado viene acompañado de una sensación de culpa. La mente dice, deberías estar produciendo, deberías estar reaccionando, deberías estar feliz. Y sin embargo, el cuerpo no responde. Surge entonces un conflicto doloroso, la exigencia externa contra el llamado interno. Esta lucha solo aumenta el sufrimiento, porque en lugar de escuchar al alma, se intenta callarla con justificaciones y obligaciones. Silvia recordaba que esto es un error común, forzarse a seguir adelante sin escuchar lo que el alma realmente pide. Es como poner un vendaje sobre una herida profunda sin tratarla. La superficie parece protegida, pero por dentro el dolor sigue creciendo. Quizás lo que el alma esté pidiendo en ese silencio no sea movimiento, sino acogida. No quiere que simplemente te levantes y sigas como si nada estuviera sucediendo. Quiere que reconozcas que existe un dolor, un vacío, una necesidad no satisfecha. Cuando ese reconocimiento sucede, algo comienza a cambiar. El dolor ya no es un enemigo a ser combatido, sino un mensaje a ser comprendido. Y comprender significa detenerse, respirar hondo y permitirse sentir, aunque esto sea incómodo. Es en ese momento de entrega cuando el alma comienza a abrirse, revelando aquello que estaba guardado en las sombras. Imagina que tu alma es como un jardín. Si no recibe agua, luz y cuidado, comienza a marchitarse. Las flores pierden el brillo, las hojas caen y todo parece sin vida. Pero el jardín no desaparece, solo espera ser cuidado nuevamente. Lo mismo sucede con el espíritu humano. Puede estar en silencio, puede estar gritando por dentro, puede estar escondido en el fondo de noches mal dormidas, pero sigue ahí esperando la atención que nunca recibió. Ese grito silencioso no es una señal de debilidad, sino un pedido para que vuelvas a cultivar tu propio jardín interior. Es el recuerdo de que, por más perdida que parezca, la esencia de la vida aún palpita en ti. En este proceso, a menudo surge una pregunta inevitable. ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? La respuesta, aunque no es simple, casi siempre está relacionada con una desconexión entre lo que vives y lo que tu alma realmente desea. ¿Cuántas veces te has obligado a aceptar situaciones, personas o caminos que no correspondían a tu verdad? ¿Cuántas veces sofocaste un sueño, dejaste de lado una pasión o te tragaste palabras que te gustaría haber dicho? Cada vez que esto sucede, el alma acumula un peso. Ese peso poco a poco se transforma en cansancio y ese cansancio en apatía. No es el mundo lo que pierde sentido, es el alma la que pierde espacio para manifestarse. Es por eso que la invitación del alma no es simplemente descansa, sino escucha. Escucha lo que hay detrás del silencio, lo que se esconde en las horas en que todo parece sin color. Muchas veces, lo que desea es reconexión con la espiritualidad, con algo mayor que trascienda el simple sobrevivir. Silvia decía que cada uno de nosotros tiene un contrato espiritual, una misión que aceptó antes de nacer. Cuando nos alejamos demasiado de esa misión, el alma comienza a sufrir, porque siente que está viviendo solo la mitad de la verdad. Este sufrimiento es un recordatorio de que no naciste para solo pasar los días, sino para aprender, crecer, amar y transformarte. Sin embargo, esta reconexión no ocurre de una vez. Es un proceso, un despertar gradual. A veces basta un pequeño gesto para empezar a reavivar la llama. Puede ser una oración sincera antes de dormir, una conversación silenciosa con tus guías espirituales, o incluso un momento de contemplación de la naturaleza. Lo importante no es la forma, sino la intención. Cuando abres un espacio para lo sagrado, por pequeño que sea, el alma percibe que está siendo escuchada. Y cuando es escuchada, el peso comienza a disminuir. Las ganas de esconderse dan lugar a un deseo suave de levantarse, de respirar, de volver a caminar. Otro aspecto que Silvia siempre reforzaba es que el alma no se expresa solo para hablar de dolor, sino también para recordar la fuerza que existe en ti. Incluso en los días en que todo parece perdido,
existe una chispa que nunca se apaga. Esa chispa puede estar cubierta por capas de miedo, rencor o desánimo, pero sigue viva. Reconocerla es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad no desaparece de inmediato, pero deja de ser tan amenazadora, porque ahora existe un punto de claridad que guía tus pasos. Es así como comienza la sanación del alma, no con grandes revoluciones, sino con pequeñas luces que muestran que aún existe un camino. Cuando te acuestas sintiendo que no quieres enfrentar el día, experimenta imaginar que no estás solo. A tu alrededor, aunque invisibles, existen presencias espirituales que te acompañan desde siempre. Son guías, protectores, ancestros que desean verte reencontrar tu fuerza. Quizás no los veas, pero puedes sentir su energía en pequeñas señales. Un sueño memorable, una sensación de paz repentina o incluso un pensamiento que surge como respuesta en el momento justo. Esas señales no son coincidencias, son recordatorios de que el alma nunca camina aislada, incluso cuando cree estar abandonada. Y, poco a poco, esta percepción puede transformar el peso en oportunidad, porque el deseo de simplemente acostarse no necesita ser interpretado como derrota. Puede ser visto como un llamado, una invitación de la vida a mirar más allá de las apariencias, a sumergirse más profundamente y encontrar un sentido más verdadero. Cuando aceptamos esta invitación, algo cambia dentro de nosotros. Lo que antes era silencio se convierte en diálogo, y lo que antes era dolor se transforma en aprendizaje. El alma, finalmente escuchada, deja de gritar y comienza a cantar nuevamente, recordando que incluso en medio de la oscuridad siempre existe la posibilidad de luz. Hay días en que las ganas de simplemente acostarse son tan intensas que parecen un aprisionamiento invisible. No importa si el sol brilla afuera o si hay compromisos esperando. El cuerpo simplemente se niega a reaccionar, como si estuviera desconectado de la vida. Pero en el fondo, este estado no es pereza ni debilidad. Es el alma implorando que te detengas y percibas que algo profundo necesita atención. Cuando el alma se encuentra en desequilibrio, no habla con palabras, sino con sensaciones. Y una de las formas más poderosas que encuentra para manifestarse es justamente ese agotamiento súbito, ese deseo de inmovilidad. No es el cuerpo el que se rinde, es el espíritu el que está intentando protegerse de un vacío que ya no puede soportar. Sylvia Browne solía explicar que el alma tiene un ritmo propio, una especie de compás interior que debe estar en armonía con la vida externa. Cuando ese compás se pierde, surge una sensación de desencuentro. El mundo parece caminar a un ritmo apresurado, mientras dentro de ti todo se mueve despacio, casi parando. Es en ese desencuentro donde nace el sufrimiento silencioso, las ganas de desconectarse de todo, como si la cama fuera el único refugio seguro. Pero esta pausa forzada no debe ser vista solo como un obstáculo. Muchas veces es una invitación del alma para que retomes el compás perdido, para que vuelvas a escuchar aquello que realmente importa y no solo el ruido externo que constantemente te presiona. En ese estado es común sentirse solo. El silencio del alma puede ser tan denso que crea la ilusión de aislamiento absoluto, pero la verdad es que, incluso en los momentos más oscuros, nunca caminamos solos. Sylvia decía que cada alma está acompañada por guías espirituales que observan, protegen e inspiran, incluso cuando no podemos percibirlos. No pueden interferir en nuestras elecciones, pero siempre están presentes, esperando que abramos espacio para escucharlos. El problema es que cuando el desánimo se vuelve dominante, cerramos las puertas a esa presencia. Es como si estuviéramos rodeados de luz, pero mantuviéramos los ojos cerrados. El desafío es justamente encontrar fuerzas para abrir una rendija, por pequeña que sea, y permitir que esa luz entre nuevamente. Muchos ignoran estas señales porque creen que sentirse así es solo un estado mental, pero lo que sucede es mucho más profundo. Es espiritual. El alma carga memorias, dolores y aprendizajes que muchas veces
no llegan a la conciencia. Cada decepción no elaborada, cada sueño abandonado, cada palabra no dicha se acumula dentro de ella, y cuando la acumulación es demasiado grande, surge el grito silencioso, las ganas de parar todo, de no hacer nada más, de simplemente acostarse como forma de escapar. Ese grito no es una renuncia definitiva, sino un pedido urgente de pausa. Es el alma diciendo que no puede seguir cargando el peso sola y necesita que te reconcilies con ella. Imagina por un instante que tu vida es un río. Ese río debería correr libremente, fluyendo hacia el océano, encontrando piedras, pero siempre siguiendo adelante. Sin embargo, cuando el alma no es escuchada, es como si grandes troncos cayeran en ese río, bloqueando su curso. El agua intenta pasar pero queda represada, creando tensión y estancamiento. El deseo de simplemente acostarse es la forma en que el cuerpo reacciona a esa represa interna. No hay energía para continuar porque el flujo natural ha sido interrumpido. Pero así como en el río, basta con remover un tronco a la vez para que las aguas vuelvan a correr. El alma no pide que resuelvas todo de una vez, solo que empieces a escuchar, que comiences a liberar lo que está bloqueado. Muchas personas creen que la respuesta a este estado está solo en ocupar la mente, en buscar distracciones, en correr aún más. Pero esto solo aumenta el desencuentro. El alma no desea que la distraigas, sino que la acojas. Pide silencio, introspección, momentos de escucha verdadera. Puede ser a través de la meditación, la oración, la escritura o simplemente de un instante de reflexión solitaria. Lo importante es crear espacio para que tu voz interior sea escuchada. Cuando esto sucede, algo sorprendente ocurre. El peso que parecía insoportable comienza a disiparse y las ganas de vivir regresan, aunque en pasos tímidos. La cama deja de ser prisión y vuelve a ser solo un lugar de descanso. Silvia reforzaba que cada alma tiene una misión, un propósito que da sentido a la existencia. Cuando nos alejamos de esa misión, surge un vacío imposible de llenar con cosas externas. Es como intentar matar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más se busca, más el vacío aumenta. Ese vacío es la raíz del deseo de simplemente desconectarse del mundo. Pero cuando comenzamos a reconectarnos con nuestro propósito, incluso de forma discreta, el alma encuentra nuevamente motivos para levantarse. No se trata de descubrir de repente un gran llamado, sino de prestar atención a lo que despierta luz en ti. A veces puede ser algo simple, ayudar a alguien, crear algo, estar en contacto con la naturaleza. El alma se alimenta de autenticidad, no de grandes logros. El camino de regreso, sin embargo, exige coraje, porque escuchar el alma también significa enfrentar aquello que fue ignorado por mucho tiempo. Rencores, miedos y frustraciones salen a la luz, pidiendo ser curados. Pero no se trata de revivir el dolor, sino de reconocerlo. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada por años. Al principio el polvo molesta, pero luego el aire fresco entra y todo se vuelve más ligero. El alma no pide perfección, solo atención. Quiere ser vista, quiere ser recordada, quiere ser respetada. Cuando esto sucede, deja de gritar y comienza a guiar, conduciendo tus pasos con más ligereza. Y hay algo aún más profundo. Cuando acoges tu alma, no solo estás cuidándote a ti mismo, sino también todas las conexiones invisibles que te rodean. Porque cada alma forma parte de una red mayor, y cuando una se reconcilia consigo misma, transmite esa armonía a los que están a su alrededor. Lo contrario también sucede. Cuando un alma sufre en silencio, su dolor reverbera en las relaciones, en el ambiente y hasta en los caminos de la vida. Por eso, escuchar tu alma no es solo un acto de amor propio, sino también un acto de amor al mundo. Es elegir no solo sobrevivir, sino vivir en plenitud. Quizás te estés preguntando, ¿cómo comenzar este proceso? La respuesta es más simple de lo que parece. Comienza por el silencio. En medio del ruido de la rutina, permítete unos minutos para simplemente respirar y escuchar. No intentes controlar los pensamientos. No intentes buscar respuestas inmediatas. Solo estate presente.
El alma se comunica en sutilezas, en intuiciones suaves, en sentimientos que surgen sin explicación. Es en ese espacio silencioso donde ella muestra el camino. Y poco a poco, las ganas de simplemente acostarse se transforman en algo diferente. Una invitación a descansar, sí, pero también a levantarse renovado, con la certeza de que existe algo mayor guiando tus pasos. En el fondo, este proceso nos enseña que el grito del alma no es una condena, sino una bendición disfrazada, porque es a través de él que descubrimos lo que realmente importa, lo que fue dejado atrás, lo que aún necesita ser curado. Es un llamado a regresar a casa, no a la casa física, sino al hogar interior donde habita tu verdadera esencia. Y cuando esa esencia es reencontrada, la vida vuelve a tener color, incluso en los días más difíciles. La cama deja de ser el único refugio, porque descubres que llevas dentro de ti un lugar aún más seguro, la conexión eterna con tu alma. Hay momentos en que la vida parece reducirse a un simple deseo, permanecer acostado, alejado del mundo, como si cada gesto fuera una carga insoportable. Muchos piensan que este estado es solo desánimo o cansancio, pero, en el fondo, lleva un significado mucho más profundo. Es el alma en su lenguaje silencioso pidiendo auxilio. No un auxilio superficial, sino un clamor para ser reconocida, para ser escuchada en su esencia. Sylvia Browne afirmaba que, cuando el alma llega a este punto, es porque el ser humano se ha alejado demasiado de su verdad, olvidándose de quién realmente es y del propósito que lo trajo a esta vida. El deseo de acostarse y desconectarse de todo es, a menudo, la manera que el espíritu encuentra para forzarnos a hacer una pausa. Es como si dijera, vas demasiado rápido en una dirección que no es la tuya. La cama se convierte en el refugio donde el cuerpo descansa, pero más que eso, se convierte en el lugar donde el alma encuentra espacio para expresarse. No es un abandono de la vida, sino un intento de preservar la poca energía que aún queda. En ese silencio, en esa inmovilidad, el alma espera que finalmente la percibas, que escuches aquello que ha sido ignorado durante tanto tiempo. Es en ese punto que muchos sienten un vacío devastador. Un vacío que no se llena con distracciones, compras, redes sociales o incluso con la compañía de otras personas. Es un vacío que solo puede ser llenado por algo que viene de adentro, por una reconexión con lo sagrado. Sylvia decía que ese vacío es como un eco del alma, recordando que no estamos viviendo de acuerdo con nuestra esencia. Cuando el vacío se instala, todo parece perder sentido. Los días se vuelven iguales, los objetivos parecen distantes e incluso las pequeñas alegrías de la vida se apagan. Pero, paradójicamente, es justamente en ese vacío donde reside la oportunidad de un despertar. El grito silencioso del alma no es un fin, sino un llamado. Nos invita a sumergirnos en el autoconocimiento, a mirar hacia adentro con coraje y honestidad. A menudo, a lo largo de la vida, acumulamos máscaras, roles y obligaciones que no corresponden a lo que realmente somos. Hacemos esto para complacer, para sobrevivir, para cumplir expectativas. Pero cada vez que negamos nuestra verdad, el alma sufre. Este sufrimiento se acumula hasta que un día explota en forma de cansancio extremo, de apatía, de ganas de simplemente retirarse. Es un pedido para que finalmente abandonemos las máscaras y nos permitamos ser quienes vinimos a ser. En este proceso puede surgir miedo, miedo de enfrentar la propia verdad, miedo de reconocer elecciones equivocadas, miedo de admitir que quizás estemos lejos de nuestro propósito. Pero el miedo, cuando es acogido, se transforma en guía. Muestra los puntos que necesitan luz, los aspectos que aún esperan curación. Sylvia recordaba que no existe dolor sin sentido. Toda experiencia, por más sombría que parezca, trae consigo una semilla de crecimiento. El desafío está en mirar esa semilla y permitir que florezca. Y a menudo es en el momento de mayor silencio, de mayor recogimiento, cuando esa semilla encuentra espacio para germinar. El alma no pide prisa, no exige que te levantes de inmediato
y transformes tu vida en un solo día. Lo que pide es presencia. Pide que estés contigo mismo, que no la abandones. Este simple gesto de detenerse y escuchar ya es suficiente para iniciar la curación. Puedes empezar dedicando unos instantes a ti mismo, lejos del ruido del mundo, simplemente respirando y preguntando en silencio, ¿qué necesita mi alma de mí ahora? Esa pregunta abre puertas. Quizás la respuesta venga en forma de un recuerdo, de una emoción, de un impulso inesperado. O quizás venga en silencio, en una paz discreta que se instala de repente. Lo importante es confiar en que el alma siempre responde. Silvia enseñaba que cada alma está rodeada por una red de apoyo espiritual. Guías, ángeles, ancestros, todos acompañan nuestro camino, ofreciendo señales sutiles de que no estamos solos. Cuando el peso parece insoportable, esas señales se vuelven aún más importantes. Pueden aparecer en sueños, en encuentros aparentemente casuales, en palabras que llegan en el momento exacto. El desafío es abrir los ojos para reconocerlos. Cuando permites que esas señales entren en tu vida, la sensación de aislamiento disminuye. Percibes que incluso en los días más difíciles existe una fuerza invisible sosteniendo tus pasos. Lo que muchas personas no entienden es que este estado de querer simplemente acostarse puede ser una transición, puede marcar el fin de un ciclo y el inicio de otro. El alma, al gritar por socorro, está anunciando que algo necesita cambiar. No es un pedido para desistir, sino para transformar. Es como si la vida estuviera diciendo, no puedes seguir del mismo modo, porque tu esencia pide algo nuevo. Este algo nuevo puede ser un camino espiritual, un proyecto olvidado, una relación que necesita ser resignificada o incluso un cambio de actitud ante la propia vida. Lo importante es entender que el grito del alma es siempre una invitación a la evolución. En el fondo, todos nosotros llevamos una chispa divina. Esa chispa nunca se apaga, incluso cuando creemos haber perdido la fe. Puede estar escondida bajo capas de dolor, de desánimo, de cansancio, pero sigue ahí, esperando ser reconocida. Cuando decides escuchar tu alma, esa chispa comienza a brillar de nuevo, y ese brillo, por pequeño que parezca, es capaz de iluminar la oscuridad más densa. Silvia decía que no se necesitan grandes revelaciones para transformar la vida. Basta un pequeño gesto de reconexión, una decisión de no abandonarse a uno mismo para que la curación comience. Por eso, si hoy sientes ganas de simplemente acostarte, sabe que eso no es un fracaso, es un llamado. Tu alma está pidiendo que mires hacia adentro, que encuentres de nuevo tu luz. No luches contra este llamado, no lo ignores. Permítete sentirlo, acogerlo y transformarlo en oportunidad, porque detrás del cansancio, del vacío y de la apatía, existe un espíritu que desea vivir plenamente, que desea amar, aprender y expandirse. Y ese espíritu eres tú, en tu forma más verdadera. La vida está hecha de ciclos, y este quizás sea solo el inicio de uno nuevo. El silencio que ahora parece sofocante puede transformarse en un espacio fértil para el renacimiento. Así como la noche más oscura precede al amanecer, el momento de mayor desánimo puede anteceder al despertar más profundo. Lo que importa es no desistir de escuchar tu alma, incluso cuando se expresa en gritos silenciosos, porque al final, esos gritos no son señales de debilidad, sino poderosos recordatorios de que naciste para mucho más que solo sobrevivir. Naciste para brillar, para vivir con sentido, para cumplir la misión que tu propia alma eligió antes de llegar aquí.